Ahí sí. Ok, bienvenidos al proyecto FBG Construcciones. ¿Cuál es el problema que hemos detectado? Nuestra sociedad está siendo afectada por diversos fenómenos que impactan negativamente la calidad de la familia. Los tres principales, a nuestro juicio, son el calentamiento global, la exposición a la contaminación y el aumento de los costos de la vida. En este sentido, la oportunidad de negocio está en desarrollar un emprendimiento que permita mejorar los espacios donde las personas desarrollan su actividad. Cuando nos referimos a espacios, nos referimos que puede ser a las viviendas o a los lugares donde desarrollan su actividad laboral o profesional. Y todo esto a través de soluciones constructivas en vidrio que permitan mejorar la calidad de vida. Respecto de esto, podemos decir que las soluciones constructivas en vidrio se consideran de tres tipos o categorías. La primera de ellas son las ventanas de vidrio monolítico, la segunda son las ventanas de termopanel, y el tercer elemento son los cierres perimetrales, y los cierres perimetrales pueden ser de la siguiente característica: pueden ser en ventana de vidrio monolítico, en ventana de termopanel o en cortinas vidriadas. Vamos a ver a continuación los fundamentos de esta idea de negocio. Y lo primero que vamos a hacer es hablar del macroentorno, pero lo que vamos a ver a continuación son las conclusiones que se hicieron del macroentorno. Debemos recordar que este análisis se hace a través de la herramienta conocida como análisis PESTA, que lo que hace es evaluar 6 entornos que afectan de manera positiva o negativa a una organización u empresa. Y esta afectación puede ser positiva o puede ser negativa. Si es positiva, se transforma en una oportunidad, en tanto si es negativa, se transforma en una amenaza. Entonces, a continuación, los invito a ver las conclusiones de este análisis. Partamos por las oportunidades. El primer elemento es el cambio climático. El cambio climático está provocando, ¿no es cierto?, que nos veamos enfrentados a que los climas, nos vemos enfrentados a climas cada vez más extremos. ¿En qué sentido? En el verano, mucho frío, y en el invierno, muchísimo calor. Finalmente, este tipo de cosas terminan dañando, por supuesto, la calidad de vida de las personas, ya que muchos tienen que hacer inversiones para poder superar estos fenómenos, ya sea a través de la instalación de equipos de aire acondicionado o con soluciones constructivas como las que yo les acabo de indicar. Cosas que además, en el caso del equipo de aire acondicionado, va a generar un gasto permanente. En cambio, las soluciones constructivas en vidrio debe ser considerada como una inversión por cuanto aumenta el valor del bien raíz. El segundo elemento es el aumento del costo de la energía. Por todo es sabido que los costos de la energía que estamos enfrentando como país han ido en aumento, y eso sumado a la recesión económica de la que vamos a hablar más adelante, afecta, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas, en el sentido de que hay un detrimento de sus condiciones. El tercer elemento tiene que ver con la profundización de la digitalización del país. Y aquí hay una oportunidad en cuanto nosotros hemos podido detectar a través de lo que hemos podido
analizar, particularmente en la industria que, como es una industria que tiene características de competencia monopolística, es decir, que hay muchos oferentes, todos son muy pequeños y además ninguno es capaz de, por su tamaño, de influir, digamos, en el precio de mercado. Hemos detectado que la competencia que hay acá es básicamente producto del boca a boca. O sea, las empresas hoy día están instaladas y la gente o llega a sus locales o son recomendados los clientes a través del boca a boca. Entonces la digitalización abre una oportunidad para hacer una comunicación masiva de los servicios que vamos a ofrecer. Un cuarto elemento tiene que ver con la contaminación acústica. Quienes vivimos en grandes ciudades estamos afectos a esto. La verdad es que cada vez este es un elemento que está complicando más y más a las personas y a las familias. Es conocido por todo lo que está pasando en Estación Central, en estos edificios que han construido donde los fines de semana, la verdad es que para muchas personas es invivible debido al ruido que hay del resto de los departamentos. Estoy hablando de los guetos verticales que han salido en televisión. Por lo tanto, las soluciones constructivas en vidrio, específicamente en termopanel, pueden significar una disminución importante de la contaminación acústica de esos lugares. Esas son básicamente las oportunidades que se detectaron en el macroentorno. Vamos a ver las amenazas. Recesión económica. La recesión económica llegó para quedarse y por lo menos por ahora en el corto plazo no es posible verificar una pronta salida de esta situación. Y esto también va a afectar a las personas y por lo tanto a la economía, ya que la gente, lo que se espera es que aumente las tasas de desempleo, el aumento de la inflación, la disminución de la inversión, por lo tanto, con un riesgo alto inclusive de lo que se conoce como estanflación, como proceso de estanflación, que es el peor de los males, puesto que si la economía cae en una situación como esta, la recuperación va a ser muy, muy lenta, afectando, por supuesto, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. ¿Cuál sería el problema para la industria? Es que se vería enfrentada a una baja o a una contracción importante de la demanda. Y ante una contracción de la demanda es probable que se produzca una guerra de precios por tratar de capturar los pocos clientes que estén dispuestos a hacer inversiones. Eso por un lado, y el otro fenómeno que puede ocurrir es que muchas pequeñas empresas salgan del sector industrial, debido a que no son capaces de soportar los costos fijos de la operación. Luego está la incertidumbre política. Básicamente esto se relaciona con que aún no tenemos claridad del nuevo proceso constituyente. Y ahí básicamente lo que uno puede leer respecto de qué es lo que le preocupa al empresariado tiene que ver con la situación de establecer con claridad el derecho de propiedad. O sea, mientras ese derecho no esté garantizado, la verdad es que probablemente la inversión, los niveles de inversión permanezcan muy bajos o nulos.
Finalmente, la otra gran amenaza tiene que ver con los incrementos que se van a dar. No sabemos cuándo, puede ser a partir del próximo año en adelante, o este mismo incluso. Tiene que ver con el incremento de los costos empresariales, y estos incrementos apuntan en tres direcciones. El primero tiene que ver con el proyecto de ley de reforma a las pensiones, en el cual se está proponiendo un incremento a costo del empleador de un 6% de la renta imponible. Por lo tanto, aquí habría un aumento de un 6%, ¿no es cierto?, de costo. El otro elemento tiene que ver con la reforma tributaria. Actualmente se, se está planteando subir el impuesto a la renta a las empresas desde un 27% a un 30%. Es decir, se estaría incrementando los impuestos en un 3%. Otro incremento de costo. Un cuarto elemento tiene que ver con la ley que ya se aprobó, pero que va a entrar en vigencia gradualmente, y tiene que ver con la ley de las 40 horas semanales. Esto puede significar, ¿no es cierto?, si no se logran las eficiencias, podría significar que las empresas deban contratar una mayor cantidad de personal. eh, Podría incrementarse los costos de horas extras, etcétera. Entonces, todo eso en general debería implicar aumentos en los costos de desarrollar una actividad empresarial. Y todo esto, por supuesto, es visto como una amenaza. Veamos la industria. El análisis de la industria corresponde al análisis del microentorno, y esto se hace a través del análisis de las 5 fuerzas competitivas de la industria que, ¿no es cierto?, elaboró el profesor Michael Porter, también conocido como las 5 fuerzas de Porter. Entonces, antes de meternos en el tema de la industria, es prudente hacer algunas definiciones para contextualizar lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a decir es que la industria de las soluciones constructivas en vidrio se establece en términos de estructura como de competencia monopolística. ¿Qué significa esto? Que existen muchos actores, todos pequeños, ninguno es capaz de influir sobre el precio, dado su tamaño. Un dato respecto de esto: al revisar Internet, en el país se ha podido, solo revisando avisos, hay cerca de 427 empresas que se dedican a este tipo de negocio, a las soluciones constructivas en vidrio, lo cual nos hace decir o establecer que esto se establece como de competencia monopolística. Cuando existe competencia monopolística, toda la literatura dice que las formas de competencia principales que se hacen acá tienen que ver con, ¿no es cierto?, la diferenciación, con fuerte inversión publicitaria. En definitiva, porque todos los actores lo que hacen es buscar, ¿no es cierto?, obtener mayores cuotas de mercado. Y eso se hace básicamente a través de estrategias de diferenciación y con altos niveles de inversión publicitaria. ¿Cuál es el proceso general de negocio? Primero está el abastecimiento de las materias primas, vidrios y aluminio principalmente. Hay algunas otras cosas menores, pero esos son los dos grandes elementos que constituyen la materia prima para confeccionar
elaborar o fabricar los cierres perimetrales. Luego está la comercialización de los productos. Recuerden ustedes que dijimos que eran tres: cierre perimetral, ventana en vidrio monolítico y ventana en termopanel. Está la producción de los mismos y luego la instalación. Ese es básicamente el proceso general del negocio. Respecto de los clientes, existen dos grandes grupos de clientes. Está el cliente institucional, que corresponde a las empresas constructoras principalmente, y luego está el canal privado, que básicamente son familias o personas naturales o pequeñas empresas que necesitan hacer una remodelación interior. Pero básicamente esos son los dos grandes tipos de clientes que tiene esta industria. Esto no quiere decir que dentro de estos dos grandes canales no se pueda segmentar cada uno de estos grupos de clientes. Solo estoy agrupándolo en los dos grandes tipos que existen. Bueno, esto es lo que hay que ver, Verónica, que si lo dejamos o no lo dejamos. ¿Ah? No, no, Y esto pienso otro también. tampoco. Ok. Vamos a ver entonces ahora el análisis Porter. Y aquí hay que decir que la combinación de las 5 fuerzas competitivas que componen, ¿no es cierto?, el análisis es lo que determina el beneficio potencial de un producto o servicio en una industria. El análisis Porter considera 5 grandes análisis y tiene dos propósitos: establecer primero oportunidades y amenazas que ofrece la industria, y además determinar el nivel de riesgo y rentabilidad de la industria a través del análisis cruzado de las barreras de entrada y salida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar con el análisis de cada una de las 5 fuerzas de manera muy, muy breve. La primera fuerza que vamos a ver es el riesgo de ingreso de nuevos participantes al sector industrial, y vamos a decir, en este caso, que el riesgo de ingreso de nuevos competidores es alto. Y esto básicamente por dos razones: porque las barreras de entrada a la industria son prácticamente nulas, y segundo, porque las represalias esperadas respecto de los actuales participantes también, de acuerdo al análisis realizado, es prácticamente cero. No hay antecedentes en la industria de este tipo de situaciones. Por lo tanto, el riesgo es alto que ingresen nuevos competidores. El poder de negociación de los clientes. Nos vamos a enfocar en todo el desarrollo que vamos a ver de aquí en adelante en los clientes del canal privado, no en el cliente institucional. Y esto básicamente porque para operar en ese segmento los requisitos de capital de trabajo son demasiado elevados, lo que haría impracticable este proyecto. Entonces, vamos a decir que respecto al poder de los clientes es bastante bajo, en el sentido de que los clientes están mucho más fragmentados que la industria de las soluciones constructivas en vidrio. Básicamente por eso. Luego vamos a ver el riesgo o la amenaza de los productos sustitutos, y en este sentido lo que podemos establecer es que, si bien es cierto, existen algunos productos sustitutos para sobre todo para los cierres perimetrales, lo que tiene que ver con cortinas, porque ahí hay algunas alternativas en madera y otro tipo de cosas. Sin embargo, esos productos nosotros no los consideramos importantes, productos que requieren una mantención.
y en definitiva esa mantención que requieren los hace costosos y además tienen una duración mucho más baja. Finalmente, los cierres que son los cierres perimetrales que se realizan en madera, el sol termina quemándolos y dañándolos estas alternativas que son sustitutas al vidrio. Entonces nosotros consideramos que no es muy relevante su actuar dentro del mercado. Y lo importante que hay que decir respecto de esto es que cuando los productos sustitutos, el riesgo, la amenaza que existe tiene que ver con que ellos son capaces de poner de alguna manera un límite al precio que se puede practicar. Y eso se hace en la medida que sea factible hacer la sustitución. Sin embargo, dado lo que ya mencionamos, creemos que la amenaza de los productos sustitutos es prácticamente nula. Vamos ahora al poder de negociación de los proveedores. En este sentido, lo que vamos a decir es que los proveedores de esta industria están mucho más concentrados que nosotros y producto de esta situación, los proveedores tienen un alto poder de negociación. ¿En qué se traduce ese alto poder de negociación? En que ellos son capaces, ¿no es cierto?, de cambiar o variar las condiciones de pago y el precio de los productos. ¿Ah? Entonces, y eso, si nosotros como industria no somos capaces de transferir esas variaciones a los consumidores, nos vamos a ver enfrentados a un riesgo, ¿no es cierto?, o a una amenaza de disminución de margen. Así que, como dijimos, el poder de negociación de los proveedores se considera alto. Finalmente, la última fuerza es la rivalidad interna. Perdón. Y aquí me salió un mensajito. La rivalidad interna es considerada media-baja. ¿Por qué? Básicamente porque existen muy pocas barreras de salida, son casi nulas. Segundo, no hay historia en la industria de situaciones de guerra de precios. Entonces, en definitiva, lo que podemos decir es que la rivalidad es considerada media, básicamente tiene que ver con los costos de salida, por los costos de salida que se pueden enfrentar, llámese finiquito y liquidación de los activos fijos. Básicamente eso, porque en estricto rigor el activo fijo de la industria, el mercado secundario no es tan profundo y por lo tanto hace difícil la liquidación de estos activos. Entonces, ese sería básicamente los elementos que hacen establecer que la rivalidad sea considerada de nivel medio. Dicho todo esto, es que podemos asegurar, considerando las barreras de entrada y salida, que el riesgo y rentabilidad de la industria en términos promedio es medio bajo. Muy bien, vamos entonces, dicho todo esto, a analizar cuáles son las amenazas y oportunidades que ofrece la industria. Como amenaza, que ya lo veíamos, el alto poder de negociación de los proveedores. El otro elemento, la industria de la construcción, que es una de las industrias, ¿no es cierto?, de apoyo a la industria de las soluciones constructivas, también va a la baja, producto de la recesión económica que hablábamos anteriormente. Y la tercera gran amenaza es el riesgo de integración vertical hacia adelante de los proveedores de materias primas.
ya sea vidrio o aluminio. Creemos que ahí hay un riesgo que puede ser alto en función de la recesión económica en la que está enfrentando el país. Podría ser una alternativa para poder superar esta situación para los proveedores de la industria. ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros vemos acá en la industria? Como habíamos dicho, la oportunidad está en que la industria es fragmentada. Habíamos mencionado que era una estructura de competencia monopolística, que existen altos costos fijos. Básicamente, cuando hablamos de altos costos fijos, nos referimos a el costo de personal. Y finalmente, tenemos como oportunidad el bajo poder de negociación de los clientes, ¿sí? O compradores. Eso también es una oportunidad porque, en definitiva, creemos que quien logre establecer una buena estrategia de diferenciación va a poder llegar a obtener una cuota de mercado relevante. Esas son básicamente las amenazas y oportunidades que ofrece la industria. Hablemos entonces en concreto de la idea de negocio. Y vamos a decir que la idea es desarrollar un emprendimiento basado en la combinación de una poderosa fuerza comercial y alianzas estratégicas con actores de la industria a fin de evitar los altos costos fijos de operación y así obtener una ventaja competitiva sostenible. Dicho esto, y dado el cliente al que nos vamos a dirigir, creemos que es apropiado incorporar a FBG Construcciones un nombre de fantasía que sea atractivo, porque como podemos ver, dado que esto se trata de inversiones y las personas que hacen este tipo de inversiones en sus familias, en las familias, perdón, serían personas de estratos socioeconómicos medios altos. Entonces, en definitiva, lo que hicimos fue crear un nombre de fantasía a fin de poder tratar de llegar de mejor manera a este cliente, porque creemos que FBG Construcciones no es no es lo suficientemente atractivo para dicho propósito. Entonces, los invito a continuación a conocer nuestra propuesta de valor. Lo primero que vamos a hacer es ver nuestro proceso de negocio, que es el que está acá. Esto lo podemos dejar así o cambiarlo al como lo teníamos antes, ¿te acuerdas, Verónica? Porque estaba pensando que si hacemos este proceso, hablar de esto es muy largo, Ya, ¿ok? Es un poco básicamente volver al proceso de negocio que se mostró anteriormente. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto antes? sí, 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 sí. Aquí está más específico, ¿no? Claro, aquí Claro. está muy largo, entonces, a pesar Mm, de que está hecho, yo creo que hablar de esto no tiene mucho sentido. ¿Mm? ya, Yo creo que esto hay que cambiarlo. Así que voy a ya, avanzar para no... Vamos al modelo de negocios Canva. El segmento de cliente, un segmento institucional y el segmento privado, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y quiero pasar básicamente a la propuesta de valor. Y la propuesta de valor de Arglass es que mejoramos la calidad de vida de las personas, y esto porque ampliamos su espacio, mejoramos la eficiencia energética de sus hogares y disminuimos la contaminación acústica. Esos son los elementos relevantes e importantes. La relación con los clientes, dado que estos son proyectos individuales, evidentemente tiene que ser una asistencia personal exclusiva. ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación con los clientes? Va a ser on y offline. ¿Cuáles van a ser las actividades claves de la idea de negocio? El marketing, venta y postventa, abastecimiento y control de calidad.
Los recursos claves, tienda física y web, sistema ERP y el recurso humano. Los socios claves van a ser los proveedores, fabricantes, instaladores y otros stakeholders. Las fuentes de ingreso, aquí lo tengo que eliminar esto último, acuérdame, Verónica. Venta de activos va a ser la fuente de ingreso a través de las ventanas y cierres perimetrales. Es que me di cuenta que puede haber venta de reciclaje, pero eso requiere que tengamos fabricación. Sí, Entonces yo hay que también te iba sacarlo a de decir ahí. lo mismo, eso no, Hay que te iba a sacarlo de decir lo ahí. mismo. ¿Ok? Mm, Bueno, y la sí. estructura de Espera, costo, disculpa. ¿Te puedes explayar un poquito con los stakeholders? mira, me queda, ya sí queda 1 minuto y medio. Mm, Los stakeholders son todos los grupos de interés. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el contador que es externo. Básicamente esos son los grupos de interés, pueden ser los clientes, pueden ser los mismos proveedores, los fabricantes y los instaladores, también son stakeholders o socios clave, son los grupos de interés con los que la empresa interactúa. ya, ¿Ok? Y bueno, finalmente está la estructura de costos. La estructura de costos básicamente tiene que ver con costos y gastos variables y costos y gastos fijos que enfrenta la operación. Verónica, lo voy a dejar hasta aquí y te voy a mandar otro link. Se va a ya. acabar.